En este video tutorial vamos a ingresar al sistema de Nexo Encargo y vamos a ver un poco el funcionamiento del CRM. Vamos a ingresar con una cuenta de prueba. Ingresamos nuestras credenciales. Una vez que estamos adentro, podemos ver que en la parte superior nos van a aparecer varios menús. En este caso, el menú que nos interesa se encuentra en la parte que dice CRM. En todo caso, vamos a encontrar tres elementos importantes dentro de este pequeño submódulo: la creación de prospectos, los seguimientos a estos prospectos o a los clientes propiamente dicho, y oportunidades creadas para cada uno de esos posibles clientes. Vamos a ingresar a la etapa de prospectos para que de ahí podamos hacer la creación de un nuevo prospecto, y también nos vamos a encontrar al inicio con un visor de todos los prospectos que hemos creado. Tenemos entonces los nombres de esos prospectos, un correo electrónico asociado a ese prospecto, algún teléfono que tengamos, el último comentario que hemos venido generando para este prospecto, el último día o hace cuánto tiempo fue el último contacto con este prospecto, y la empresa a la que pertenece. Entonces, como podemos ver, una empresa podríamos tener varios contactos para una misma empresa. Podemos utilizar, ¿verdad?, algunos filtros. Podemos buscar, por ejemplo, todos los que tienen estos caracteres, todos los que son de distribuidor universal. Por ejemplo, tenemos eh, cuatro contactos, ¿verdad? Si nos fijamos, tienen la creación de estos contactos, y adicionalmente a eso podemos crear un nuevo contacto. También podemos importar de un archivo de Excel. Podríamos tomar un Excel y poder importar de ese Excel la información de cada uno de estos prospectos. Desde acá también podemos ver los seguimientos que hemos venido haciendo para cada uno de estos prospectos. Por ejemplo, vamos a hacer la creación de un nuevo prospecto. Desde acá, desde el botón nuevo, ingresamos la información. Por ejemplo, Pedro Altamirano. Establecemos un título con el cual nos vamos a referir al señor Pedro en este caso. Por acá la información que es más relevante o más importante es la información que tiene un asterisco. Esa información es requerida. El señor Pedro Altamirano, el correo. Si tuviéramos un email alterno, buscamos el país de origen del señor Pedro, el cargo que ostenta. Este es un catálogo administrado por los usuarios. Podemos ingresar algún comentario adicional, de donde obtuvimos la información del señor Pedro y la empresa a la que pertenece. Esta empresa a la que pertenece la vamos a encontrar en empresas de prospectaje. Entonces podemos buscar por ahí, podemos decir que el señor Pedro Altamirano pertenece a la Casa del Perno, por ejemplo. Le damos en guardar. Automáticamente ya nos queda por ahí, vamos a buscarlo. Por ahí tenemos al señor Pedro Altamirano. Si nos fijamos, el último contacto fue hace 5 segundos que lo acabamos de crear, ¿verdad? Entonces, a partir de este prospecto, nosotros comenzamos a darle seguimientos. Podemos ver los seguimientos que se han creado. En este caso, este señor no tiene ningún seguimiento asociado a él.
pero podemos empezar a crear un nuevo seguimiento. ¿Qué cosas podemos hacer acá con este nuevo seguimiento? Entonces acá podemos darle un seguimiento a un prospecto, pero también a un cliente. En este caso vamos a crear un seguimiento para el señor Pedro Altamirano. Vamos a programar una cita, por ejemplo, o vamos a programar una llamada telefónica. ¿Cuál es el objetivo de la llamada telefónica? Es concertar una cita con el gerente. Ok. Determinamos fecha y hora de cuándo vamos a hacer esta llamada. Es decir, nosotros podemos ir programando nuestras actividades. Por ejemplo, la vamos a dejar el día 20 a las 11 de la mañana. Si tiene una fecha, hora de finalización, lo ingresamos por acá. Si no, lo podemos dejar en el caso de que fuese una cita o un meeting, una reunión, entonces ingresamos por ahí la dirección donde se va a realizar la reunión. La información que nos hace falta es la categoría de seguimiento. Es cierto, de cierta manera es información que nos pueda ir indicando, nos pueda crear indicadores de la etapa en la que se encuentra este prospecto. Si es una venta inicial, si es un asunto de postventa, etc. Y podemos ingresar algún detalle adicional de esta llamada. Importante, por ejemplo, llamar antes de las 11:20 porque el señor Pedro tiene una reunión, por ejemplo. Entonces podemos programar un recordatorio. Con esto nos ayuda el mismo sistema. Podemos programar un recordatorio básico. Únicamente nos va a mostrar en el calendario esta llamada. Podemos programar un recordatorio a través de correo electrónico. El sistema automáticamente nos va a enviar un correo electrónico a la fecha y hora que definamos. O podemos programar una notificación. Lo más común es utilizarlo a través del correo electrónico. Y como es mañana a las 11, entonces vamos a pedirle al sistema que nos recuerde esta llamada telefónica una hora antes, a las 10 de la mañana en este caso. Guardamos este seguimiento y ya vamos a tener por ahí el nuevo seguimiento. Si nosotros actualizamos esta página, buscamos por acá el señor Pedro, entonces vamos a tener un último comentario que tenemos por ahí, el último contacto que tuvimos de este prospecto, que fue el momento en el que creamos este nuevo seguimiento. Entonces, cuando nosotros le damos en ver seguimientos, entonces aquí nos vamos a listar cada uno de los seguimientos que le hemos venido dando a cada prospecto. Cada uno de ellos va a hacer una lista de los más recientes a los más antiguos y vamos a poder ejecutar con el solo seleccionarlo, vamos a poder determinar si el nivel de cumplimiento fue realizado o no realizado y podemos crear ahí algún tipo de observación. Voy a ingresar, antes de ejecutar ese cambio, vamos a ver algunos elementos que nos podemos dar cuenta desde el propio MyFlow. Todo esto dentro de la lógica del CRM. Entonces, creamos un nuevo prospecto, teníamos 75, ahora tenemos 76 prospectos, que este que creamos acá. En la parte inferior, cuando miramos nuestro calendario, una de las cosas que vamos a tener en este calendario son los seguimientos que hemos venido creando a nuestro prospecto. Esto desde el punto de vista del CRM. Entonces, el día 20, como lo recordamos, creamos este seguimiento y podemos ver la información adicional a este seguimiento. Con el señor Pedro Altamirano de la Casa del Perno tenemos que concertar una cita. Entonces, este calendario nos va a servir para poder ir viendo nuestras actividades, las actividades que hemos programado a lo largo de nuestras actividades.
Lo otro que nos interesa es que este mismo seguimiento lo podemos ver desde el propio módulo de seguimiento. ¿Cuál es la diferencia? Desde acá vemos la prospección, vemos nuestros prospectos, vemos los seguimientos y creamos los seguimientos que vamos a ir desarrollando. Adicionalmente a esto, vamos a poder ver, eh, vamos a poder cambiar el estatus de cada seguimiento y desde acá vamos a poder ver los seguimientos que hemos venido creando. Entonces por acá, por ejemplo, está el seguimiento que creamos con el señor Pedro Altamirano. El estatus es nuevo porque todavía no se ha determinado si se cumplió o no se cumplió. Aquí vemos toda la información concerniente a este seguimiento. Acá vamos a tener también los seguimientos que hemos venido dando a clientes. Esa es la diferencia entre, entre los seguimientos que vemos acá, que son específicamente para los prospectos, y los seguimientos que podemos ver acá, que también pueden ser parte de un seguimiento a nuestros clientes ya propiamente dicho. Desde acá podemos modificar y podemos determinar si se realizó o no se realizó y algún tipo de observación, pero también lo podemos hacer desde el propio prospecto. Le damos en ver seguimiento, esto ya lo habíamos visto, y podemos determinar si se realizó. Ok, se realizó, y podemos en todo caso especificar que se concertó una cita, una nueva cita con el gerente para el día 22 del presente a las 4 p.m. en la empresa La Casa del Perno. Entonces con esta simple información le damos en guardar. Ya si nos fijamos, esto se actualizó, el cumplimiento, se actualizó el detalle del cumplimiento. Si nos fijamos, están ambas informaciones, ¿verdad? Y esto ya nos queda registrado dentro de nuestro sistema. Y cuando nosotros actualizamos esta información de acá, podemos ver cómo ha cambiado. Entonces podemos evaluar el último comentario que hicimos para este prospecto y podemos ver nuevamente el nivel de cumplimiento, ¿no? Ya con esa información tenemos lo que necesitamos a nivel de prospección. Y ya prácticamente ahí tenemos la parte de prospección y también la etapa de seguimiento.